Nueva crisis que nos afectará a todos en 1 o 2 meses. Empieza a prepararte ya. Jim Rickards. Cada crisis es más peligrosa que la anterior. 1998, 2008 y estamos en 2022. Vamos a llegar a un punto. Podemos llegar al punto donde la crisis será más grande que la Reserva Federal, más grande que la capacidad de la Reserva Federal para detenerla. Estamos cerca, pero es posible saber exactamente cómo de cerca. Es un sistema dinámico complejo y se pueden hacer muy buenas predicciones sobre sistemas dinámicos complejos en cuanto a la magnitud de la crisis, pero es muy difícil predecir el momento exacto. Pero sí existe, puedo decir, que estamos demasiado cerca. Ahora, hemos estado así 2 veces en los últimos años. En 1988, estuvimos a horas de cerrar todos los mercados del mundo. Comenzó con el incumplimiento de Rusia, por cierto. El 17 de agosto de 1998, Rusia dejó de pagar su deuda externa y el rublo se devaluó enormemente. Eso inició una crisis de liquidez global que le dio la vuelta al mundo. Terminó en el laboratorio de gestión de capital a largo plazo, donde teníamos 1,4 billones de dólares en derivados y todos decían, «Oh, capital a largo plazo. Habéis pedido mucho dinero en Rusia». Lo hicimos. Perdimos quizás 100 millones de dólares en Rusia, pero perdimos cerca de 4.000 millones de dólares en todo lo demás porque en una crisis de liquidez la gente vende todo. No es una cuestión de ¿tienes bonos rusos? No, venden todo. Los diferenciales se amplían, no hay suficientes garantías. Llamadas de margen. Mucha gente pierde su trabajo. Así es como se ve una crisis financiera global. Remediamos eso con una inyección de 4.000 millones de dólares en efectivo, patrocinada por la Reserva Federal, y 2 recortes de tasas. Uno de emergencia por parte de Alan Greenspan. Lo superamos, pero llegamos a estar a pocas horas de cerrar todos los mercados del mundo. Lo mismo en 2008. Todos lo sabemos. Ya sabes, 15 de septiembre de 2008. Lehman Brothers. La gente no se da cuenta de que Morgan Stanley estaba a días de quebrar. Goldman Sachs estaba a días de quebrar. Ya sabes, John Mack dijo en ese momento. Lehman está pidiendo ayuda. Dijo, lo siento, tengo suficiente con lo mío. Estamos preocupados por Morgan Stanley en este momento. Y luego vino la Reserva Federal. Piensa en ello como si fueran fichas de dominó. Cuando las fichas de dominó empiezan a caer, seguirán cayendo a menos que las detengas. Pongas un muro. Y ese muro era la Reserva Federal. Pero lo que yo pienso es, cada rescate es más grande que el anterior. Cada crisis es más peligrosa que la anterior. ¿Quieres activos que sean inmunes a las crisis de liquidez global? ¿Y cuáles son? Tierra, bienes raíces, oro, plata. Ya sabes, artes plásticas. El Marilyn Monroe de Andy Warhol fue valorado en 200 millones de dólares. Podrías haberlo comprado por 50.000 dólares en la década de 1970. Eso es un poco más concreto, pero hay recursos naturales, agua, energía, petróleo. Si quieres invertir en acciones, está bien. Consigue acciones de empresas que se basen en recursos naturales como ExxonMobil, Chevron. O sea, solo estoy dando esto como ejemplo, pero hay muchas maneras de protegerse. Pero una cartera de acciones regular no es buena, y los bancos van a estar en apuros. Los fondos del mercado monetario van a estar en apuros. Eso es lo que conocemos como una crisis de liquidez. El dólar ha sido una criptomoneda desde al menos 1979. Eso fue el último año en la que la tesorería expidió un papel, un bono de tesoro, como si tuviéramos un billete. Tal vez la abuela de alguien todavía tiene uno viejo en el ático, pero ellos tenían pocos sellos. Digamos que es como si rascara un cupón. Lo llevarás al banco y te pagarán. La última vez que lo hicieron fue alrededor de 1970, por lo que el dólar ha sido digital y el tráfico de mensajes ha estado encriptado desde alrededor de 1980. Pero creo que, en términos del impacto en el dólar, debes tener cuidado con lo que deseas. Y esto es exactamente lo que estaba diciendo antes en cuanto a los efectos de segundo y tercer orden. Y le advertí al Pentágono sobre esto.
Le advertí a la tesorería sobre esto, pero sé cómo funcionan las sanciones económicas. He estado muy involucrado en eso desde el punto de vista de la comunidad de inteligencia y también asesorando al gobierno, pero pueden ser poderosas si se usan demasiado y a la ligera. En realidad, si se usan demasiado y a la ligera, en realidad pierden todo su impacto, porque las personas a las que te dirigen dicen, bueno, está bien, estoy fuera del sistema del dólar. Se ha hecho demasiadas veces y este es un ejemplo de que nunca hemos congelado el Banco Central antes. Lo hemos hecho ahora. Nunca hemos expulsado a un país entero, con la excepción de Irán. Pero es un caso aislado. Nos pasa ahora con Rusia y así, en lugar de simplemente sentarnos y decir, oh, caramba, no hay nada que hacer, deberíamos decir, bueno, usemos un nuevo sistema de pago, elijamos una nueva moneda. Los saudíes están diciendo lo mismo, y de repente, si eres uno de los principales príncipes de Arabia Saudita, tal vez Mohammed bin Salman, o cualquiera de los principales príncipes, tienes un yate en Mónaco, tienes una casa en Aspen, tienes, bueno, ya sabes, 1000 casas y palacios y yates en todo el mundo, jets privados. Y dicen, en realidad todo esto podría ser incautado, porque eso es lo que le estamos haciendo a los oligarcas rusos. Y por cierto, no se limita a los oligarcas. Vimos este tipo de neofascismo en Canadá muy recientemente, donde Chrystia Freeland, la viceprimera ministra, congeló las cuentas bancarias y las billeteras criptográficas de los camioneros. Canadá llegó a criminalizarlo si apoyas a los camioneros, según una interpretación de una ley canadiense de Chrystia Freeland. La primera viceministra era un acto criminal. Entonces le dije a Justin, ven a por mí. Pero a lo que voy es que ella está incautando las cuentas de los camioneros de clase obrera, y Biden está incautando las cuentas de los oligarcas. Pero es lo mismo. Está bien. Obreros o multimillonarios, pero es lo mismo. De repente Canadá y Estados Unidos, dos de las economías, la número 1 y la número 5 del mundo, quizás la número 6, han congelado cuentas en dólares canadienses y en dólares estadounidenses de personas que les gustan. Puedes decir que es por una buena razón y que Putin no debería haber invadido Ucrania. Lo entiendo, pero si eres un príncipe saudí, si eres ruso, si eres un oligarca chino, ¿cómo ves el dólar en este momento? No lo he conocido personalmente, pero, por cierto, pero lo investigué. Parece un tipo muy inteligente, pero aparte de llevar el maletín de Larry King, durante unos meses o tal vez un año, nunca ha tenido un trabajo fuera de la academia o el gobierno. Entonces, él realmente no entiende el mundo real y no entiende lo que estamos hablando en este momento. La respuesta a la pregunta fue que no pensaron en esto. No entienden estos efectos colaterales. No entienden cómo funciona realmente el sistema monetario internacional. No entienden el retroceso. Os voy a poner otro ejemplo. Este ha recibido algo de publicidad. Imponemos todo tipo de sanciones a Rusia y Rusia dice, vamos a detener la exportación. Nuestras exportaciones, las exportaciones rusas de metales estratégicos y ya sabes, químicos y otros elementos que todos los demás necesitan como insumos en sus procesos de fabricación, y prohibieron las exportaciones de níquel. Necesitas níquel para hacer baterías, así que buena suerte con tus vehículos eléctricos. Pero bueno, Estados Unidos impone sanciones a Rusia y Rusia toma represalias prohibiendo las exportaciones de níquel. El precio del níquel empezó a estar por las nubes, subió por un factor de 4 o 5, lo cual no es sorprendente. La bolsa de metales de Londres se cayó. ¿Pero quién salió perdiendo? Hubo un multimillonario chino que posee una de las operaciones mineras de níquel más grandes del mundo, que perdió creo que 5 o 6 mil millones de dólares. Están Rusia y los Estados Unidos librando una guerra económica, y el perdedor resulta estar en China. Eso no estaba en sus predicciones, y en las de nadie más, pero este es un ejemplo para que veas el daño que aparece cuando no lo esperas. Rusia tenía unas 600 toneladas de oro, y hoy tienen unas 2.300 toneladas. China tenía alrededor de 600 toneladas de oro, y hoy tienen alrededor de 2.000 toneladas, solo un poco menos. Que sepamos, y pueden tener varios miles de toneladas
fuera de los libros, en la Administración Estatal de Divisas que no conocemos, porque eso es completamente opaco. Entonces, Rusia y China hicieron exactamente lo que advertimos al Pentágono en 2009, que aumentó sus reservas de oro en un factor de 4 o más. Pero todos dicen, bueno, el yuan chino será la moneda de reserva mundial. No, no lo será. Te diré por qué. Hay muchas razones, pero la razón principal es que cuando hablas de moneda de reserva, debes entender lo que eso significa. No es como si el Banco Popular de China tuviera un montón de billetes de $100 apilados en el sótano. Cuando la gente dice moneda de reserva, lo que realmente quiere decir es la moneda de los bonos en la que invierten. En otras palabras, sus activos denominados en dólares en forma de bonos o bonos del tesoro. Eso es lo que China realmente tiene, no los dólares como tal. Entonces, ¿se quiere sugerir o plantear la hipótesis de que el yuan chino reemplazará al dólar estadounidense como moneda de reserva mundial? ¿Dónde está el mercado de bonos del yuan? No existe. A muy pequeña escala, muy poco líquido, sin distribuidores primarios, cuando se emite, sin subastas, sin repos, sin liquidación. No tienen nada de lo que debería tener un mercado de bonos en condiciones, como los Estados Unidos, y sobre todo, no tienen un Estado de derecho. Quiero decir, al menos, en Estados Unidos, si alguien incumple los bonos del tesoro, puedes demandar a la persona en cuestión, pero no puedes hacer eso en China. Entonces, la ausencia del Estado de derecho, número uno, y la ausencia de infraestructura, esas son las dos razones por la cual ni el yuan ni el rublo no reemplazarán al dólar como moneda de reserva. Sin embargo, lo que estaba planteado antes es que puedes crear una moneda nueva que tenga todo eso. Y yo diría, de ejemplo, usan el banco suizo. La ley del Reino Unido coloca el oro en un depósito de terceros. Si quieres tener algo de moneda nueva, puedes depositar tu propio oro y obtener algo de la moneda, o comerciar con ellos, o tener un excedente. Entonces, era un sistema de reemplazo, pero necesitará el oro para infundir confianza, aunque nuevamente no tienen mercados de bonos y no los tendrán pronto. El yuan y el rublo no van a reemplazar nada.